Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy el Dr. Miguel Tapia y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la interpretación de un estudio muy importante que es la biometría hemática, también conocida como hemograma. Vamos a empezar con la definición. ¿Qué es una biometría hemática o una biometría hemática completa? Es un estudio detallado de las medidas y características de las células presentes en la sangre. Tiene que ver primordialmente con su tamaño, con su forma y con su cantidad, y con la concentración también de algunas proteínas presentes en estas mismas. ¿Qué compone una biometría hemática? Esta es una biometría hemática relativamente básica, porque hay algunos otros recuentos que no incluí, pero que pueden ser de relevancia clínica. Por ejemplo, el índice eritrocitario, el conteo de metamielocitos son algunos ejemplos, hay más, plasmocitos, pero normalmente o típicamente no los vemos en una biometría hemática. Entonces, ¿cuáles son estos componentes? El hematocrito, la hemoglobina, el recuento eritrocitario, que al final del día es el número de eritrocitos, los índices eritrocitarios que se sacan con base en algunos números previos. ¿Cuáles son estos? El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración media de hemoglobina corpuscular y el ancho de distribución eritrocitaria o ADE. También tenemos el recuento de glóbulos blancos o leucocitos y su recuento diferencial, que en este caso hablamos de un porcentaje. ¿Cuáles son estos? Neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Y finalmente vamos a hablar del recuento plaquetario, de los trombocitos y del volumen plaquetario medio, que es un análogo del volumen corpuscular medio. De inicio, ¿qué es el hematocrito? El hematocrito va a ser una medición indirecta del número y volumen de los glóbulos rojos. Va a ser una cuantificación rápida de este recuento eritrocitario y va a ser integral en un paciente con anemia. Tenemos valores normales, difieren discretamente entre hombres y mujeres, son estos 42 a 52% para hombres, 37 a 47% para mujeres. Como pueden ver, es de 10 la diferencia. ¿Cuáles son los valores críticos? Menos de 21% o más del 65%. Y normalmente se encuentra una relación de la hemoglobina. Al multiplicarla por 3 vamos a tener el hematocrito, y a la inversa, el hematocrito al dividirlo por 3 nos va a dar la hemoglobina. ¿Cómo se saca esto? Se toma un tubo de sangre y se centrifuga. Después de esta centrifugación podemos tener este tipo de resultados y se va a dividir de acuerdo con la densidad. La primera sería el plasma, después vamos a tener esta que es la capa leucocitaria, donde se encuentran glóbulos blancos y plaquetas, y esto de abajo serían los eritrocitos. Y al final del día este sería el hematocrito. Tenemos otros dos casos aquí en la letra B y en la letra C. En la letra B estamos hablando de un paciente con anemia. Como podemos ver, este hematocrito está francamente disminuido. Y en el caso de la C tenemos un paciente con policitemia, es decir, tiene un número elevado de glóbulos rojos y por lo tanto este hematocrito va a estar aumentado. Hablando puntualmente de qué nos vamos a encontrar cuando tengamos una concentración elevada. ¿Qué puede pasar? Eritrocitosis, un número elevado de células sanguíneas. Esto puede ser por enfermedades o puede tratarse de una respuesta fisiológica a algunas situaciones externas. Tenemos enfermedad cardíaca congénita, particularmente cuando hablamos de estas enfermedades que son cianogénicas y que van a tener una presión baja de oxígeno de una manera crónica. Policitemia vera. ¿Qué es esto? Es una producción excesiva de glóbulos rojos. Y la deshidratación profunda, que puede provocar esta deshidratación, por ejemplo, una diarrea grave o pacientes con quemaduras. ¿Qué va a pasar en este caso? Va a haber una disminución del líquido extracelular, pero el número de glóbulos rojos se va a mantener constante, y por esto es que vamos a tener este número elevado, pero va a ser a expensas de una pérdida de líquido extracelular. Y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué es esto? Todo lo que nos dé hipoxia crónica nos va a dar una compensación de parte del cuerpo que va a hacer aumentar el número de eritrocitos. Ahora, hablando de la concentración disminuida, ¿qué casos? Anemia o hemólisis, en el caso de una anemia hemolítica. Al final del día, el hematocrito va a ser un reflejo indirecto del número de eritrocitos, y todo lo que lo disminuya nos va a dar un número bajo. Hemoglobinopatía.
y algunas otras discrasias sanguíneas van a tener un número y supervivencia reducido de estos eritrocitos por causas, digamos, anatómicas o moleculares del mismo eritrocito. La cirrosis, ¿por qué? Porque va a ser un estado crónico de una sobrecarga de líquidos, de una retención, como lo podemos ver en esos pacientes con ascitis, lo que va a ser una hemodilución. La hemorragia, por razones obvias, van a disminuir los eritrocitos, deficiencia alimentaria, particularmente hablando de vitaminas, linfoma, enfermedad de Hodgkin, insuficiencia medular, porque va a haber una síntesis inadecuada de glóbulos rojos, válvulas prostéticas porque se van a destruir estos eritrocitos, enfermedad renal, por el déficit de la eritropoyetina, que si recordamos se produce en los riñones y tiene que ver con la producción de glóbulos rojos. El embarazo normal, porque puede haber un estado de sobrehidratación crónica, y por esto va a ser un embarazo relativamente sano, y tampoco debe ser una gran sorpresa encontrarnos con esto. Enfermedades reumatoides, particularmente lupus, artritis reumática y mieloma. Después vamos a continuar con la hemoglobina. ¿Qué es? Bueno, es esta hemoproteína que tiene que ver con el transporte del oxígeno y del CO2 en determinados casos, y va a determinar la capacidad del transporte de la sangre del oxígeno hacia el cuerpo. Tenemos valores que también son relativamente diferentes entre hombres y mujeres, de 14 a 18 gramos por decilitro en hombres, de 12 a 16 gramos por decilitro en mujeres. Valores críticos menos de 7 y más de 21. Y normalmente, como les mencioné, va a ser igual al hematocrito entre 3. Las causas de concentración aumentada y disminuida van a ser similares a las deficiencias y a los excesos del hematocrito. Después, el recuento de glóbulos rojos. ¿Qué es esto? Es una determinación directa del número de glóbulos rojos en la sangre. Entonces se hace una suerte de cuadrícula y se cuentan estos eritrocitos. Valores normales para hombres 4.7 a 6.1 por microlitro. Y para mujeres va a ser de 4.2 a 5.4 millones por microlitro. El recuento de glóbulos rojos. Hablando de valores altos, vamos a tener eritrocitosis, porque va a haber un número grande de células. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, porque los estados de hipoxia nos van a dar un aumento de la producción de glóbulos rojos. Deshidratación, por el mismo caso. Cardiopatía congénita también nos va a dar esta cianogénesis. La policitemia vera, que va a ser esta estimulación anormal de la médula ósea, y el rasgo talasémico. Entonces, ¿por qué el rasgo talasémico? Porque vamos a tener esta hemoglobina anormal que nos va a dar una capacidad disminuida del transporte del oxígeno, y para compensar van a aumentar el número de células. Valor bajo, anemia, cirrosis, insuficiencia medular, patologías hematológicas diversas, todo lo que nos dé una anemia hemolítica, eritroblastosis fetal, fármacos, transfusión o incluso la misma hemoglobinuria paroxística nocturna. Las hemorragias van a disminuir obviamente el número de células. Enfermedad renal, mencionamos la eritropoyetina, y las deficiencias nutricionales. Entonces van a ser muy similares en este caso, tanto con el hematocrito como la hemoglobina. Después vamos a tener esta medición, que es a final del día un cálculo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se saca este volumen corpuscular medio? Es el hematocrito, que es un porcentaje, se multiplica por 10 y se va a disminuir el número de eritrocitos por milímetro cúbico en millones. ¿Qué es este volumen corpuscular? Es una medida del volumen o el tamaño de un promedio de glóbulos rojos y se utiliza para la clasificación de las anemias. Valores normales, se da en femtolitros y va de 80 a 95. Y cuando tengamos un número elevado, vamos a hablar de macrocitosis, es decir, que tenemos células grandes como las que podemos ver en este lado derecho. Y cuando esté disminuido vamos a hablar de microcitosis, que es esto que vemos del lado izquierdo. Lo que tenemos en el punto medio va a ser cuando entren en este rango y se llama normocitosis. Después, hablando de valores elevados, ¿qué nos va a dar estas células grandes? Anemia perniciosa por una deficiencia de vitamina B12, porque la producción se va a ver alterada. Una deficiencia de ácido fólico, que va a ser la vitamina B9. Tratamientos con antimetabolitos, a esto me refiero con quimioterapia. Alcoholismo asociado a desnutrición y hepatopatía crónica. En este caso,
Podemos hablar de los efectos mismos de la enfermedad crónica, de desnutrición o de alteraciones de la misma eritropoyetina. Hablando de valores disminuidos, es decir, microcitosis, vamos a tener la anemia ferropénica, vamos a tener la talasemia, que nos va a dar estas células pequeñas, y vamos a tener las enfermedades crónicas, por ejemplo, la enfermedad renal crónica. Tenemos otra medición, que es la hemoglobina corpuscular media, que va a ser la medida de la cantidad promedio de la hemoglobina que se encuentra en un glóbulo rojo, y también va a ser un cálculo matemático. Se va a obtener multiplicando la hemoglobina por 10 y disminuyendo entre el número de glóbulos rojos en millones por milímetro cúbico. Hablando de los valores, vamos a tener que es de 27 a 31 picogramos, y primordialmente lo vamos a ver aumentado en anemias macrocíticas, en todas las causas que hablé previamente, por ejemplo, deficiencias vitamínicas, y los valores disminuidos los vamos a encontrar en una anemia microcítica y en una anemia hipocrómica, que típicamente es esta anemia ferropénica por deficiencia de hierro. Después vamos a tener la concentración media de hemoglobina corpuscular, o CMHC. Se va a sacar multiplicando el número de hemoglobina por 100 y disminuyéndolo entre el hematocrito, que va a ser un porcentaje, y va a ser un parámetro de la concentración promedio de la hemoglobina en un glóbulo rojo, en un solo eritrocito. Los valores normales, hablando de adultos, ancianos y niños, van a ir de 32 a 36 gramos por decilitro, o de 32 a 36%, dependiendo de la medida. Cuando hablamos de valores bajos, vamos a mencionar que se trata de algo hipocrómico, particularmente una anemia hipocrómica. Con valores medios vamos a hablar de normocrómico, y no existe como tal el término hipercrómico, porque solo pueden contener los eritrocitos 37 gramos por decilitro. Entonces se puede observar que la máquina nos dé este resultado en alteraciones morfológicas. Ahora, importante mencionar que estos términos de hiponormo se pueden utilizar también, o se pueden determinar también, con la hemoglobina corpuscular media. Después, cuando tenemos valores altos, vamos a hablar en una esferocitosis, que es una alteración morfológica del eritrocito. Y esto se va a dar porque se da un recuento automático y se va a dar una falsa percepción de que hay un aumento de esta hemoglobina por el tamaño y por la forma del mismo eritrocito. También tenemos la hemólisis intravascular. Cuando hay hemoglobina libre en la sangre porque se rompen estos eritrocitos por diversas causas, la máquina o el equipo puede tener un recuento anormal. Y las crioaglutininas, que van a producir un falso aumento del volumen corpuscular medio y una disminución del mismo hematocrito. Por lo tanto, este cálculo va a salir mal. Y los valores disminuidos, donde los vamos a encontrar en la anemia ferropénica y en la talasemia. Vamos a tener otro de estos índices que se va a llamar ancho de distribución eritrocitaria, y va a ser un indicador de la variación del tamaño. Se calcula con base en el volumen corpuscular medio y el número de células. Entonces vamos a tener esta diferencia. Cuando vamos a tener un ancho de distribución normal, por ejemplo, en estos valores del 11 al 14.5%, vamos a tener que la diferencia de tamaños es relativamente poca y se va a ver como en esta letra A. Cuando tengamos un valor alterado, que normalmente va a ser aumentado, lo vamos a ver de esta forma. Y esto se va a llamar anisocitosis, que es la diferencia en el tamaño de las células. Ahora, ¿qué nos puede dar un valor aumentado? Tenemos la anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque vamos a tener algunas células pequeñas. Tenemos las hemoglobinopatías, mismo caso, células pequeñas. Todo lo que nos dé macrocitosis también, entonces tenemos las deficiencias. La anemia hemolítica, porque tanto puede haber pequeños como puede haber destrozados. Y la anemia posthemorrágica. Tenemos otro recuento de células, que en este caso van a ser los glóbulos blancos o leucocitos. ¿Y qué es? Pues va a ser una cuantificación total del número de leucocitos. Y el porcentaje, en este caso me refiero al diferencial, que se va a sacar con base en ese número. ¿Qué valores normales vamos a tener para un adulto y para los niños mayores de 2 años? De 5 a 10.000. Y los recuentos diferenciales, que van a ser porcentajes,
Aquí los tenemos: neutrófilos de 55 a 70, linfocitos de 20 a 40, monocitos 2 a 8, eosinófilos 1 a 4 y basófilos 0.5 a 1%. Y los valores absolutos. Ahora es bien importante que puede estar alterado el porcentaje, pero lo más importante al final del día va a ser el valor absoluto. Entonces no solamente ver los porcentajes e irse con la idea, por ejemplo, de que el paciente tiene neutrofilia, porque puede ser que si hablamos del valor absoluto esté bien. Entonces es muy importante revisar los dos. El recuento de leucocitos: valores aumentados en una infección, obvias razones, va a reaccionar el sistema inmunológico, leucemia y trastornos mieloproliferativos que hagan que se dé una mitosis anormal, todas las neoplasias, porque también se puede dar este aumento en el contexto de un síndrome paraneoplásico, traumatismo, esfuerzo o hemorragia. ¿Por qué? Porque se ha visto que la adrenalina está relacionada con el aumento de este tipo de células. Necrosis tisular, inflamación, deshidratación, y esto obviamente también tiene que ver con la hemoconcentración, la tormenta tiroidea, porque también se ha visto que hay un influjo hormonal relacionado con esto, y el consumo de esteroides. ¿Por qué? Porque los glucoesteroides o los glucocorticoides van a estimular la producción de leucocitos. Valores disminuidos: la toxicidad por fármacos, particularmente la quimioterapia cuando es citotóxica, insuficiencia medular porque no se van a producir suficientes células, infecciones graves porque puede también darse una cuestión de consumo, deficiencia dietética, lo mismo relacionado con las vitaminas, aplasia medular congénita, enfermedades autoinmunitarias, también la mielofibrosis, porque esto va a producir una disminución en el número de esta producción, y el hiperesplenismo, porque el vaso va a extraer leucocitos de una manera excesiva, y esto también se va a poder ver en los trombocitos. Hablando del recuento diferencial, solamente los neutrófilos, que son estas células que tenemos aquí. ¿Qué nos va a dar neutrofilia? El esfuerzo físico, por las causas previas que les mencioné, leucemia mielocítica, porque van a aumentar todas las células de esta línea mieloide, el Cushing, algunos trastornos metabólicos, trastornos inflamatorios, en este caso me refiero particularmente a enfermedades autoinmunológicas como artritis reumatoide, traumatismo e infección aguda. Y en este caso también, si viésemos el porcentaje de bandas, podríamos hablar de una desviación a la izquierda, que es algo típico en una infección aguda. Neutropenia, ¿qué nos va a hacer disminuir las células? Una anemia plástica, una deficiencia dietética, infección bacteriana grave, particularmente en ancianos, infecciones virales, por ejemplo hepatitis, por ejemplo influenza, por ejemplo sarampión. Radioterapia, enfermedad de Addison y tratamiento farmacológico con sustancias mielotóxicas como quimioterápicos. Después, vamos a hablar de los monocitos. La monocitosis, ¿por qué se va a producir? Trastornos crónicos inflamatorios, enfermedades virales o infecciones virales, particularmente por ejemplo la mononucleosis infecciosa, de ahí el nombre, quitamos nuestro monocito feliz, la tuberculosis, la colitis ulcerativa crónica inespecífica o CUSI y las parasitosis, por ejemplo paludismo. Monocitopenia clínicamente no es muy relevante, pero algunas causas van a ser anemia plástica, farmacoterapia y leucemia de células vellosas. Después siguen los linfocitos. Entonces vamos a tener infecciones bacterianas crónicas, infecciones virales, como por ejemplo parotiditis o la misma rubiola, leucemia, mieloma, mononucleosis infecciosa también lo puede producir, radiación y hepatitis. Linfocitopenia, leucemia, sepsis, inmunodeficiencias, en este caso hablamos de los linfocitos CD4, por ejemplo, en el contexto de un paciente con VIH, lupus, tratamiento farmacológico, por ejemplo, antineoplásicos y radioterapia. Después vienen los eosinófilos. Entonces vamos a tener infecciones parasitarias también, reacciones alérgicas, eczema, leucemia y enfermedades autoinmunes y eosinopenia. Primordialmente va a estar disminuida en una producción antoesteroidea aumentada. Siguen los basófilos. Si hablamos de basofilia podemos tener cualquier tipo de enfermedad mieloproliferativa, por ejemplo mielofibrosis, por ejemplo policitemia rubra vera y leucemia, vasopenia o disminución, reacción alérgica aguda, hipertiroidismo y alguna reacción por estrés, pero
Cuando digo estrés, no me refiero al estrés de la vida diaria, me refiero al estrés celular. Para terminar, vamos a hablar de los trombocitos o las plaquetas. ¿Qué van a hacer? Van a ser fragmentos celulares. Recordar que vienen del megacariocito y que son pedacitos de células, o más específicamente de citoplasma, y que van a desempeñar un papel fundamental en la hemostasia. Valor normal 150, 450.000, 500.000 dependiendo del laboratorio y de la bibliografía. Trombocitopenia. Entonces, ¿qué nos va a producir? Una disminución. La púrpura trombocitopénica idiopática, leucemia aguda, anemia aplásica, mieloptisis, anemia perniciosa, hiperesplenismo. ¿Por qué? Porque entonces el vaso, que idealmente se va a encargar de ser este filtro para estas células que ya están viejas, va a empezar a filtrar de más. Endocarditis por el mismo fenómeno de que estas válvulas van a romper células. Púrpuras trombocitopénica trombótica y sepsis. Este es un marcador de sepsis relativamente común, la trombocitopenia. Trombocitosis, síndromes mieloproliferativos, también por ejemplo neoplasias renales, cirrosis hepática, postesplenectomía. Entonces aquí vamos a tener lo inverso. Si este vaso no funciona para filtrar, pues van a sobrevivir más estos trombocitos que idealmente deberían de morir. Infección aguda, neoplasias y artritis reumatoide. Y finalmente vamos a hablar del volumen plaquetario medio o BPM, que va a ser una medida del tamaño de las plaquetas circulantes, un promedio. Valores normales de 8 a 12 femtolitros, y cuando sean más pequeños vamos a hablar de microtrombocitos, y cuando sean más grandes vamos a hablar de macrotrombocitos. Y normalmente se utiliza en combinación con el número de trombocitos para hacer diagnósticos, pero solamente este valor, cuando esté elevado, podemos hablar de una púrpura trombocitopénica autoinmune, de preeclampsia, de leucemia, de sepsis, de hipertiroidismo y de trombocitosis reactiva. Normalmente se va a asociar a que se está produciendo un número mayor de plaquetas por diversas circunstancias. Y valores disminuidos: anemia, lesión renal crónica, cáncer, farmacoterapia, nuevamente antineoplásicos, sepsis y fenómenos inflamatorios, tanto enfermedades como la misma infección. Esto es todo para la interpretación de una biometría hemática completa. Espero que les haya gustado. Adjuntaré en la descripción del video la bibliografía que utilicé. Me parece que es muy completa, muy interesante, y este es un estudio que es, en la opinión de muchas personas, el más común, el más enviado por los médicos en el mundo, y es muy importante saberlo interpretar. Entonces, esto es todo en esta ocasión. Muchas gracias y hasta luego.